Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hoy vamos a terminar el tema que comenzamos el lunes pasado acerca de el orden. Saber de que Dios es un Dios de orden, que Dios en su infinita amor y misericordia nos da un ejemplo a seguir, un ejemplo, una pauta a seguir en nuestras vidas, y no podemos dejar pasar por alto las enseñanzas del Señor. Toda la escritura, dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos instruye en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. En la Biblia encontramos respuesta, en la Biblia encontramos orientación, encontramos instrucción, encontramos enseñanza, porque Dios quiere que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea preparado para toda buena obra. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Hemos enfatizado mucho eso. En el reino de los cielos no hay desorden, no hay caos, no hay confusión, no hay oscuridad. Y Dios quiere igualmente que nosotros también tengamos en cuenta que como hijos de Dios, dice el Señor que nosotros también somos hijos de luz, ¿sí? Hijos de la luz, no de las tinieblas. Éramos hijos de las tinieblas cuando estábamos en Cristo, pero ahora que Cristo ha venido a nuestras vidas, recuerde que Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que está en mí no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Así que el Señor quiere que nosotros ordenemos nuestras vidas, ordenemos nuestros pasos. Oro al Señor para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, igual nos incluimos nosotros primero, que revisemos, hagamos una revisión de nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando? Cuando hablamos de cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo nuestras vidas, cómo estamos dirigiéndonos, cómo estamos conduciéndonos en la vida, en las diferentes áreas que nosotros tenemos. Y de pronto en algunas áreas de nuestra vida hay desorden. Es como en la casa de pronto tenemos lugares, sobre todo los lugares más visibles, los lugares al cual tiene acceso de pronto las visitas. Cuando llega visita, pues hay lugares que nosotros nos esmeramos para que se encuentren muy ordenados, muy limpios, muy decorosos. Pero habrá lugares de pronto que no le damos mucha importancia en nuestra casa. Y hay cuartos y hay lugares y hay espacios donde de pronto no le damos mucho interés al orden, ¿cierto? De pronto también hasta la limpieza, ¿cierto? Enfatizamos mucho en eso. Entonces, así pasa muchas veces en nuestra vida. Tenemos áreas de nuestras vidas a las cuales prestamos demasiada atención, demasiada dedicación, porque eso es lo que mostramos, porque eso es lo que ve la gente, eso es lo que aparentamos muchas veces. Pero habrá áreas, sobre todo en aquellas áreas de intimidad, donde quizá hay caos, donde quizá hay desorden, donde quizá hay anarquía y hay oscuridad. Y recordemos algo, el Señor nos exhorta en Primera de Tesalonicenses 5:23 y nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, no alguna parte de vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible, ¿sí? Irreprensible, es decir, sin contaminación, sin defecto, sin cosas que
dañen la vida. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, sea protegido para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor viene pronto, ¿sí? El Señor viene pronto. Y Él va a venir, ¿por qué? Por la iglesia. Va a haber un acontecimiento que es el próximo acontecimiento que está registrado en las profecías, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Pero el Señor viene no por cualquier iglesia. El Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Porque esa fue la iglesia que Él compró por su sangre. ¿Sí? Él pagó el precio. Él pagó el rescate. Su sangre nos limpia, nos santifica, nos purifica. Luego Él viene por esa iglesia. Entonces, si queremos ser esa iglesia, debemos procurar estar muy alineados, ¿cierto?, con la voluntad de Dios, con los parámetros de Dios. Él no viene por una iglesia que está en caos, que está en desorden, que está en anarquía. Él no viene por un hijo que está en rebeldía, que está en desobediencia, que anda en pecado, que anda en la inmundicia. Él no viene por esa iglesia, Él viene por una iglesia santa. Entonces, por eso la Biblia nos habla de que muchos serán llevados, unos serán llevados y otros quedarán. ¿Sí? Muchos quedarán para el tiempo de la gran tribulación, pero la iglesia como tal, la iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga que el Señor habla en su palabra, por esa iglesia es que va a venir, y esa iglesia no va a experimentar esa gran tribulación. Así de que cuando somos entendidos en la palabra del Señor, en las profecías sobre todo, eso nos tiene que llevar a despertarnos, nos tiene que llevar a estar apercibidos, nos tiene que llevar a estar despiertos, velando y orando para que no entremos en tentación. Dice el Señor, la carne a la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Están aconteciendo cosas en el mundo que, es decir, no podemos nosotros abstraernos de las cosas que están pasando en el mundo. La situación que está viviendo Israel en este momento está recibiendo múltiples ataques de sus enemigos. Eso no es casualidad. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en muchas naciones, en Colombia, lo que pasa en Estados Unidos. Son señales, ¿cierto?, que nos están anunciando que la segunda venida del Señor está muy próxima. Así que debemos estar apercibidos, debemos estar preparados como aquellas vírgenes. ¿Se acuerdan de las parábolas de las 10 vírgenes? 10 vírgenes estaban ahí esperando que viniera el novio. Sí, la iglesia está esperando que venga el novio es Jesucristo, para ir a las bodas del Cordero. Y dice que las que estaban preparadas, apercibidas, 5 de ellas estaban despiertas, apercibidas, y se habían aprovisionado del aceite con sus lámparas. Y entonces las que estaban apercibidas fueron con el novio a las bodas. Las otras 5, las necias, las negligentes, las que dejan todo para última hora y que están constantemente postergando las cosas, entonces esas se quedaron. Esa es una gran ilustración de lo que va a pasar en la segunda venida del Señor. Así de que debemos estar completamente despiertos, apercibidos, velando y orando en todo momento para que no entremos en tentación. Muy bien, entonces hemos venido hablando del orden cómo Dios nos enseña a través de su palabra el orden. Y veíamos los 3 principios, ¿cierto?, acerca de cómo establecer el orden. Hablamos de que lo primero que Dios hizo para crear algo nuevo en la tierra fue poner en orden, poner el orden en el desorden que había, en el caos que había. Como la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, Dios ordena absolutamente todo eso, y Dios no puede crear cosas nuevas en medio de ese desorden. Nosotros tenemos que sacar muchas cosas de nuestras vidas.
sacar cosas que no sirven, como cuando usted va a limpiar su casa y organizar su casa. Se puede dar cuenta que ya están dañadas, que ya están viejas, que ya están en desuso, que ya se venció la fecha, las que ya expiraron, que ya no realmente no son útiles para usted. Y usted saca eso, saca la basura, saca lo que está dañado, lo que está roto, lo que está cojo. Y entonces de esa manera usted puede poner cosas nuevas, ¿sí? Usted no puede poner un juego de sala nuevo si no ha botado el juego de sala viejo, roto, desteñido que tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo para poder generar el espacio de poner algo nuevo, algo moderno, algo novedoso, ¿sí? Así es Dios. Y Dios muchas veces, el proceso de transformación en nuestra vida se tarda. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos nosotros a renunciar al pasado, a renunciar a aquellas cosas que traemos y que han sido motivo de problemas, pero ahí estamos agarrados de eso. Hay situaciones en nuestras vidas que no amerita que nosotros continuemos viviendo de esa manera. Pero ¿qué pasa? Nos obstinamos, nos volvemos tercos, nos volvemos rebeldes y persistimos en vivir de esa manera, en sostener esa relación nociva, tóxica, que no contribuye a nada. Entonces, ¿cómo le va a llegar a usted un novio, un pretendiente nuevo, ¿sí? Apropiado, según el diseño de Dios, y usted todavía sigue pegado con esa relación que es dañina, que es tóxica, que no agrada para nada a Dios? Hay que renovar el entendimiento, ¿sí? Hay que renovar la mente. Entonces, el Señor nos dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos, y es la palabra la que tiene el poder para convencernos a nosotros. Cuando vamos a ella con reverencia, cuando vamos a ella con expectación, cuando vamos con ella con esa disposición, entendiendo que esa es la palabra del Señor, que no es cualquier magazine, que no es cualquier revista, que no es cualquier libro, es la palabra de Dios, y ahí están plasmadas las instrucciones, está plasmada la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Y cuando permitimos que la Biblia se haga parte de nuestras vidas, allí es donde se produce el cambio, porque se derriban aquellos argumentos, se derriban aquellos pensamientos, aquellos patrones de pensamiento que heredamos, que muchas veces nos condicionaron a pensar negativamente de nosotros, a pensar de que no merecíamos absolutamente nada, que la bendición y la felicidad era para otros, no para nosotros, ¿sí? Que la abundancia y que la prosperidad no era para nosotros. Y muchas veces se sembró ese pensamiento: hijito, pobre nacimos y pobre nos vamos a morir. El Señor quiere que renovemos nuestra mente, que saquemos de nuestra mente todas aquellas cucarachas que el enemigo nos sembró, ¿sí? Que el enemigo puso allí y que nos han condicionado a vivir una vida de segunda y tercera categoría, cuando el Señor dice que usted y yo somos linaje escogido, nación santa, somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios con propósito santo, dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las luces admirables si vivimos mal, si no somos testimonio, si tenemos la vida patas arriba, ¿sí? Si nuestra vida es un caos? ¿Cómo vamos a qué? A dar testimonio. ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz admirable? Entonces veíamos el segundo principio era que lo primero que Dios necesita hacer en nuestra vida es poner en orden, pues de nada servirá que Él nos dé absolutamente todo lo que anhelamos, que soñamos, si lo vamos a echar a perder, porque no estamos preparados, porque no estamos capacitados. Cuando se habla del matrimonio,
la gente piensa en la boda, piensa en la recepción, piensa en las invitaciones, piensa en la comida, piensa en la música, en el licor que van a servir, piensa en el lugar donde van a pasar la luna de miel. Y eso se prepara en un tiempo, en un periodo de tiempo. Pero muy pocas parejas se preparan para la vida matrimonial. Se preparan para el matrimonio como evento, como fiesta, como recepción, como decoración, el local, el salón, las flores, todas esas cosas, todos esos detalles, ¿sí? Hay una preparación que requiere tiempo, claro, sí. Requiere ¿qué? Dinero también, requiere inversión, sí. Pero muy pocas parejas se preparan para el matrimonio, que el matrimonio es para toda la vida. Entonces no hay una preparación adecuada. Y por eso muchas parejas llegan simplemente al matrimonio, pues movidos por el amor, por la pasión, y por eso muchos matrimonios fracasan, porque no se han preparado, no se han mentalizado de los principios que Dios ha establecido. Entonces, Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios sabe que muchas cosas no nos las da el Señor, porque no estamos preparados. Si usted no está preparado para administrar lo que se gana en la actualidad, muy difícilmente el Señor le va a dar más, porque Dios habla de la fidelidad. Él dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo va a poner. Entonces, la pregunta es, eso que usted está pidiendo, esa respuesta que usted está esperando del Señor, ¿será que usted está preparado para administrar, para disfrutar, para vivir, ¿cierto?, en libertad de eso que usted está pidiendo? Ya sea un compañero, ya sea una compañera, ya sea un nuevo trabajo, ya sea más recursos financieros. Porque, si vuelvo y repito, si no administramos lo poco, el Señor no nos va a poner en lo mucho. Debemos ser fieles, ¿cierto?, en lo muy poco para ser fieles también en lo mucho. Y el tercer principio era el primer paso para ordenar nuestro desorden es traer la luz de Cristo, la luz para poder observar y poder darnos cuenta de cada detalle de nuestra vida. ¿Dónde está el caos? ¿Dónde está la oscuridad? Y necesitamos la luz de Cristo, ¿sí? Necesitamos la luz de Cristo. Entonces, si verdaderamente queremos que Dios ponga en orden nuestro desorden, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras finanzas, es exponernos a la luz de Cristo, es abrir de par en par nuestro corazón, es abrirnos al Señor y no seguir guardando imagen, no seguir guardando esa apariencia que muchas veces nos centramos en vivir por apariencia y resulta que es que Dios se escudriña los corazones. A Dios no le podemos mentir en absoluto. Entonces, el orden establecido por Dios, ayer le hice mención brevemente de ese orden establecido por Dios. Y en primer lugar, siempre tendrá que estar Dios. Dios no puede ser segundo, ni tercero, ni cuarto. ¿Sí? Y veíamos en el Salmo 127.1, lo que decía el salmista acerca de cómo debemos amar a Dios. Y en Mateo 23 también, vamos a leer Mateo 23. Este pasaje sí es bien claro lo que nos dice el Señor en Mateo 23, 37. Nos dice aquí la palabra del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ese sí es, no, me estoy equivocando aquí, perdón. Mateo 22, perdón. Me fui un capítulo más adelante. Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Dice aquí la palabra del Señor. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu mente. Este es el primer mandamiento de los mandamientos, ¿sí? Y el segundo es semejante. Allí viene el siguiente orden de prioridad, que es el cónyuge. Y entonces dice ahí, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu prójimo con el amor con que te amas a ti mismo. Ese es el segundo orden, segundo lugar de prioridad, su esposa, su esposo. Y hablábamos ayer de eso, que no pueden ser los hijos, ¿sí? Y los hijos aparecen en tercer lugar. Jamás podrá desplazar un hijo a su esposa o a su esposo. Si usted lo hace, usted está cometiendo un gravísimo error, porque está contrariando, ¿sí?, un orden divino. Y eso, cuando se altera el orden, en las matemáticas el orden de los factores no altera el resultado, no altera el producto. Pero cuando se trata de nuestra vida, cuando desordenamos, cuando no cumplimos el orden divino, sí trae consecuencias. Los resultados son funestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos salido del diseño, del plan divino. Entonces los hijos tienen que estar allí, en ese tercer lugar de su vida. No puede ser su esposa la tercera o su esposo. Usted no lo puede desplazar. Los hijos, dicen Efesios, en el capítulo 6:4 de Efesios, dice aquí la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, verso 4. Dice: y en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos como quiere el Señor, con disciplina y consejo. Es decir, como padres tenemos una gran responsabilidad de criar a nuestros hijos en sujeción al Señor. Pero para criar a nuestros hijos en sujeción al Señor, primero nosotros tenemos que estar sujetos al Señor. Porque yo no puedo pretender que mi hijo haga cosas que yo no hago, o que yo ni pienso hacer, pero se las quiero imponer a mi hijo. Eso no tengo la autoridad para hacerlo. Y por eso muchos hijos entran en rebeldía. Entran en esa rebeldía porque pues ellos dicen, bueno, mi papá dice que yo haga una cosa, pero él está haciendo otra. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Pero dice que los debemos criar en amonestación, que los debemos criar, ¿cierto?, en sujeción. En sujeción, dice, en cuanto a ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Porque muchas veces como padres actuamos de una manera muy impulsiva, muy en la carne, y entonces la cantaleta, los gritos y a veces hasta las agresiones físicas, eso lo único que hace es provocar a ira en el corazón de nuestros hijos. Y luego habla del trabajo, el trabajo como tal. Mire que aparece el trabajo en cuarto lugar. Yo decía que la pandemia aterrizó a mucha gente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el trabajo no puede ser lo primero, ¿sí? No puede estar por encima el trabajo de su esposa, de sus hijos, de su hogar, de su familia. Por eso muchos hogares han fracasado, porque el padre o los padres, muchas veces que los dos trabajan, y entonces el trabajo se constituye en esa prioridad de sus vidas. Y pueden proveer todo lo material a sus hijos, todas las comodidades, pero ellos nunca están para ellos, nunca están dispuestos. Cuando llegan están cansados. Entonces viene precisamente la rebeldía en los hijos, y entonces ya los hijos comienzan a rebeldizarse en contra de los padres, porque nunca estuvieron con ellos, nunca los pudieron acompañar a un entrenamiento, a una práctica, a su graduación, alguna presentación, alguna fiestica que les invitaron. Entonces todo eso va generando resentimiento en el corazón de los hijos. Entonces el trabajo aparece en cuarto lugar. Mire, el trabajo aparece en cuarto lugar. Dice allí la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8, nos dice el apóstol Pablo: el que no se ocupa de los suyos, especialmente de su propia familia, ha negado la fe y es peor que un infiel, que es peor que un incrédulo. Entonces, el trabajo tiene que estar allí en ese cuarto lugar. Dice, el que no provee. El trabajo es un medio a través del cual Dios nos permite generar los recursos para proveer a la familia.
Y allí habla de qué, de que tiene que haber también una prioridad. Cuando llegue el resultado del trabajo, cuando llegue el producto del trabajo, cuando llegue el salario, cuando llegue el sueldo, cuando llegan las ganancias, usted primeramente tiene que pensar en su casa, en su familia. El que no provee para los suyos, para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. El producto del trabajo tiene que tener un destino, tiene que tener un lugar hacia dónde va. Y primero usted tiene que pensar en su familia. Bueno, primero honrar a Dios, reconocer a Dios, ¿sí? Vivir por presupuesto y suplir las necesidades de su casa, porque si usted no suple las necesidades de sus hijos, de su casa, y entonces más bien se va a disfrutar o a gozarse con sus amigos, o piensa primeramente, no es que mi mamá, mi papá, no. Es decir, recuerde que hay un orden de prioridades. Muchas personas a veces, digamos que desvían los recursos que deben ir a la familia por ayudar o por divertirse o por compartir con los amigos, y entonces la gente en la casa, los hijos en la casa pasando necesidades, la esposa con los mismos zapatos, las mismas chanclas rotas de años, y entonces la persona sale de su trabajo, recibe su sueldo y entonces se va a disfrutar con sus amigos. Esto tiene que ver con la bendición que Dios también derrama sobre el trabajo. Eso hace parte de la fidelidad. Si usted es fiel a Dios, fiel a su casa, a sus hijos, a su esposa, Dios le va a respaldar en su trabajo, en su negocio, y usted va a prosperar. Pero si usted no es fiel administrador, no honra a Dios, tiene miedo de diezmar, tiene miedo de ofrendar porque le metieron cuentos en la cabeza, y aparte de eso usted no cumple con sus obligaciones en su casa, pues ¿cómo va a pretender que Dios lo va a promover? ¿Cómo va a pretender y cómo le va a pedir al Señor que le respalde en esa promoción, en esa entrevista, en ese nuevo empleo, en ese nuevo negocio? Eso hace parte de la fidelidad. Eso hace parte de que es fiel en lo poco, porque cuando dice la Biblia que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá, mucha gente piensa diezmo y ofrenda. No. Porque la fidelidad no es solamente devolverle a Dios lo que Él pide. La fidelidad también tiene que ver cómo yo administro el 90% de mis recursos, cómo yo lo invierto, cómo yo lo distribuyo. Eso hace parte de la fidelidad. Porque yo le digo que de nada vale que yo honre al Señor con mis diezmos y mis ofrendas. Pero yo con el 90% hago lo que quiero. Y soy irresponsable, gasto por emociones, no cumplo con los deberes de mi casa. Eso es infidelidad, estoy siendo infiel. ¿Por qué? Porque esos recursos, ¿quién me los dio? Me los dio Dios. Y entonces se requiere que los administradores, dice el Señor, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Y usted y yo somos eso, somos administradores, somos mayordomos. Y en quinto lugar aparece ya la iglesia, el ministerio. ¿Sí se da cuenta? El orden de prioridades. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice aquí la palabra del Señor. Versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, a Jesucristo hombre. Dice aquí la palabra del Señor. Y en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Versículo 5 dice, sigue haciéndolo para que el amor proceda de un corazón limpio y de una conciencia buena y de una fe sincera. Es decir, debemos seguir ese camino de congregarnos. El Señor dice que no dejemos de congregarnos, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Recordemos que la iglesia es esa escuela de formación espiritual, de formación para la vida. Y entonces, pero igualmente, recordemos,
que no podemos poner la iglesia primero. Porque hay veces que interpretamos que estar en la iglesia, estar en las cosas de la iglesia es estar con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. La iglesia me aporta conocimiento, me aporta ilustración, instrucción, consejo para que mi relación con Dios crezca. Pero jamás mi actividad en la iglesia va a reemplazar mi relación con Dios, mi compañerismo con Dios, mi comunión con Dios. Eso lo tengo que buscar yo de una manera personal, en el cara a cara, como lo hacía Jesús. En Marcos 1:35 dice que siendo muy oscuro, siendo muy de mañana, se iba a un lugar apartado y allí oraba. Entonces, para resumir, áreas en que Dios quiere que nosotros nos ordenemos. En el área espiritual, la pregunta es: ¿cómo está su vida con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Usted siente a un Dios muy distante, muy ajeno, muy indiferente con usted? Y ahí hay que revisar muchas cosas. ¿Sí? ¿Cómo está su relación con Dios? Y muchas veces nuestra relación con Dios depende de cómo esté nuestra relación con nuestros padres. Porque tenemos la tendencia a asociar, ¿cierto?, a Dios con la relación con nuestros padres. Y lo que esté pasando en el plano horizontal con nuestros padres lo proyectamos hacia arriba. Y por eso muchas veces se ve a un padre castigador, a un padre ausente, a un padre incumplido, porque esa es la relación que tenemos con nuestros padres. Entonces, ¿cómo está su relación en cuanto a la iglesia, su parte espiritual en cuanto a la iglesia, el discipulado, el servicio en la iglesia? Son aspectos que nos contribuyen para crecer espiritualmente. ¿Cómo está usted respecto a la familia? ¿Quién es la cabeza de su hogar? ¿Usted varón o es su esposa? ¿Usted le cedió a su esposa el control, la autoridad en su casa porque usted no quiere problemas, porque usted no quiere enfrentarse con sus hijos? Error, ¿cierto? Estamos cometiendo un gravísimo error. ¿Sus hijos hacen lo que quieren o están en sujeción? ¿Son obedientes? ¿Honran? ¿Le honran a usted como padre o como madre? ¿O simplemente ellos son indiferentes? ¿O simplemente hacen lo que a ellos bien le parece? Sus hijos hacen lo que quieren, están en control, son obedientes. En lo emocional, por ejemplo, en el área emocional, ¿has dejado el sentimiento de angustia? ¿Has dejado el sentimiento de angustia del pasado, de los temores, la amargura, la envidia, el enojo? ¿Todavía no ha perdonado lo que le hicieron en la niñez? ¿Todavía no ha perdonado a ese hermano o a esa hermana? Bueno, es revisar completamente todo esto. En la parte física, pues, también Dios quiere que seamos ordenados. Muchas de las enfermedades que padecemos son debidamente a desórdenes alimenticios, porque no sabemos comer, porque comemos mal, ¿sí? Porque a veces pensamos que comer mucho es comer bien, y en ese afán pues comemos cosas que nos hacen daño. Y el Señor nos da sabiduría, el Señor nos da dominio propio. Entonces hay gente que pelea muchas veces y se mantiene de dieta en dieta, pero nunca ve los resultados. Porque primero el cambio hay que hacerlo acá, en la mente, ¿sí? Y acá en el corazón, para concientizarse de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Y muchos andamos muchas veces con sobrepeso, eso no es testimonio, pero muchas veces no hacemos nada. Entonces, ¿qué tipo de comida estamos ingiriendo? ¿Estamos haciendo ejercicio, practicando algún deporte, estamos caminando, estamos corriendo, ¿sí? Ejercitando el cuerpo? Entonces, tratamos de respetar muchas veces las horas de sueño que debemos tener. Muchas veces abusamos y dormimos menos de lo que debemos dormir y el cuerpo va pasando factura, ¿sí? O muchos duermen más de lo que deben dormir. Igualmente, el cuerpo también se resiente cuando dormimos más de lo que debemos dormir, ¿sí? Estamos yendo regularmente a los chequeos médicos,
Porque ahora con la pandemia, pues con ese pavor que la gente tiene tenemos de ir a los hospitales, pues de pronto mucha gente se ha complicado en su condición. ¿Sí? Cuando antes de la pandemia, hay gente que mantenía en el consultorio médico casi cada 8 días, cada mes, pero ahora ya la gente no quiere aparecerse por allá. Compromisos contraídos, ya tiene que ver con la vida social, ¿sí? O con las finanzas. Pagaste aquello que debías, estás al día con tus cuotas de tu carro, de tu casa, ¿sí? Estás viviendo por presupuesto. En cuanto al trabajo y la profesión que desempeñas, ¿estás cumpliendo los horarios? Ahora que la gente está trabajando desde casa, mucha gente trabajando desde casa, igual hay que cumplir los horarios. Hay gente que es muy metódica en esto y que no quiere como desprogramarse. Igual se levantan temprano, igual se asean, se bañan y se visten como si fueran a salir al trabajo y así de esa manera trabajan. Pero muchos, ¿qué hacen? ¿Trabajan en qué? En pijama, en pantaloneta, en chanclas, ¿cierto? Muchos ni se bañan porque están en casa. Entonces se dan esa libertad y créanme que cuando todo vuelva de pronto a la famosa normalidad, se va a tener problemas para volver a adaptarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya se interrumpió un hábito y entonces va a traer problemas a su vida. Así de que entonces yo les invito a que oremos, tendremos que hablar de un tema que se llama administración de nuestra vida, para que hablemos de todos esos aspectos que tienen que ver con vivir ordenadamente. Dios es un Dios de orden. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Padre por permitirnos meditar en su palabra y traernos a la reflexión de todas las cosas que pueden estar aconteciendo en nuestras vidas. Muchas veces los resultados que esperamos no se ven en nuestra vida, porque en nuestra vida hay caos, porque en nuestra vida hay desorden, porque en nuestra vida hay muchas cosas que no están de acuerdo a los parámetros de Dios. Y Dios quiere que usted y yo entendamos. Dios quiere que usted y yo comprendamos que de nada nos sirve esforzarnos, de nada nos sirve trabajar de sol a sol si no estamos administrando bien. De nada sirve que nosotros nos esforcemos, que vayamos tarde a reposar, que comamos pan de dolores, dice el Salmo, porque a su amado dará Dios el sueño. A su amado dará Dios el descanso. Señor, tú eres la fuente de sabiduría. Tú eres la fuente de conocimiento, Señor. Y en ti encontramos la respuesta, en ti encontramos la luz, en ti encontramos el conocimiento, Señor, para poder darle un ordenamiento a nuestras vidas y de esa manera poder cumplir tu propósito. De esa manera poder honrarte, Señor, y ser testimonio al mundo. Señor, tú nos llamaste para ser un pueblo santo, para ser una nación santa, para ser de linaje, y no cualquier linaje, un linaje escogido, para ser real sacerdocio, para que anunciemos, Señor, las virtudes, para que demos testimonio de tu gracia, de tu amor. Pero la pregunta es cómo testificar de Cristo con libertad si nuestra vida está hecho un caos, si nuestro hogar está desordenado, si no tenemos a nuestros hijos en sujeción. ¿Cómo vamos a testificarle al vecino, al familiar, al amigo? El Señor nos da cada día la oportunidad de recomponer nuestra vida, de reorganizar y recomponer nuestro caminar y nuestros pasos.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregunta el salmista. Con guardar tu palabra. Y yo diría, ¿con qué ordenaremos nuestra vida? ¿Con qué ordenaremos y pondremos en orden cada área de nuestra vida, de nuestro hogar? Sino con guardar tu palabra, con tener en cuenta, Señor, tus instrucciones, con tener en cuenta, Señor, tus parámetros. Tus mandamientos son buenos, son perfectos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bien decía David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, ha sido de mi agrado. Porque el deseo de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas, en todas las áreas. Que tengamos salud y que prospere nuestra alma. Ese es el deseo de nuestro buen Padre, de nuestro Dios. Y si las cosas no son así, no las estamos viviendo así, es porque algo estamos haciendo mal. Es porque algo no está en orden en nuestras vidas. Y Dios nos da a nosotros y nos hace ese llamado a volvernos a Él. A decirle, Señor, te necesito. Dame la sabiduría, el entendimiento para reconocer mi necesidad, para reconocer mi problema. Y ayúdame, Señor, dígale. Te necesito, Señor. Gracias, Papá Dios del cielo, por hablar a mi corazón en este día y por exhortarme de esa manera a replantear mi vida, Señor, a reorganizarla, a sacar lo que no sirve y a reprogramarme, Señor, con tu palabra para poder vivir la vida abundante, la vida con propósito, la vida con sentido que tú viniste a darnos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias, Papá Dios del cielo, por tu amor. Bendice, Señor, oh Dios del cielo, en este día a tu pueblo, a tus hijos, a todos los que salen en esta mañana a sus sitios de trabajo. Bendíceles y guárdales. Sigue derramando tu bendición sobre Israel, sobre Jerusalén. Extiende tu mano de poder sobre tu amada tierra. Oramos por la paz de Jerusalén, porque tú nos llamas en el Salmo 122 a pedir por la paz de Jerusalén. Y pedimos por la paz de Colombia y por la paz de las naciones de la tierra, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén